Hay dos formas de hacer las cosas: a tu manera y a la manera de Dios. La pregunta es, ¿cuál eliges? Si eliges hacer las cosas a tu manera, probablemente en el tiempo te des cuenta que tu vida no te alcanza. ¿Por qué? Porque los retos que Dios pide muchas veces demandan cosas de nosotros que en nuestras fuerzas no se logran. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Hay cosas que Dios nos pide. Por ejemplo, Dios te pide ser padre y tú quieres ser un buen padre, pero cuando lo quieres hacer a tu manera te das cuenta que no te alcanza, porque no tienes la sabiduría de Dios, no tienes el consejo de Él para poner en práctica, y eso te limita. Y eso de alguna manera te afecta. Entonces necesitamos a Dios para poder cumplir los retos de Dios. Y todos, absolutamente todos soñamos con dejar una huella en la vida que vaya mucho más allá de nosotros mismos, ¿cierto? Todos queremos ser recordados, gratamente recordados. Pero en realidad esto es parte del propósito, es un sello que marca el propósito de Dios para cada vida, es parte de su plan, que vivamos más allá de nosotros. Pero en la práctica, no siempre sucede así. La mayor parte de nosotros, esta es la realidad, la mayor parte de nosotros, todo su potencial queda escondido. Es más, todo el potencial muere con nosotros. Pude ser el padre que mis hijos necesitaban, pero por mis propios prejuicios, mis propias comodidades, mis propios temores, no estuve cuando ellos necesitaban de mí. Entonces todo lo que pudo ser no fue, y la vida pasó. Entonces quedó en la sombra, en el anonimato. Pude de repente ser un gran empresario, pero por los complejos que me gobernaban, aunque Dios quería, no lo fui. O a lo mejor me lancé, pero como lo quise hacer a mi manera, no quise entender las finanzas desde la perspectiva bíblica, las manejé desde mi propia perspectiva, no me alcanzó, y aunque Dios anhelaba, no lo logré. ¿Por qué? Porque simplemente lo hice a mi manera. Entonces, al vivir así, como alguien dijo, el cementerio está lleno de un potencial que nunca salió. Tenemos poemas que nunca se publicaron, canciones que nunca se cantaron, libros que nunca se leyeron, proyectos que nunca se inauguraron, triunfos que nunca se lograron. ¿Sabes por qué? No porque Dios no haya querido, no, todo lo contrario, eso es parte de su sello, es parte del plan. Pero la verdad es porque quienes fueron llamados a alcanzarlo no pudieron hacerlo. Simplemente no se atrevieron a vivir en el plan y en el propósito, eligieron hacerlo a su manera y se dieron cuenta que no alcanzaba. Se dejaron gobernar por sus temores y quedaron paralizados. O se detuvieron entretenidos más del tiempo debido en el caminar de la vida, y la vida misma se fue. La vida se va. Dile a tu vecino, la vida se va. Mira que se va y no vuelve. Ah, no, eso no es eso. No. La vida se va. Y no se puede ir tu potencial con ello. En esta serie quiero compartirte algunas ideas que encuentro en la vida de Salomón. Ojo, Salomón no siempre vivió enfocado en el propósito, pero mientras vivió enfocado en el propósito, logró cosas realmente extraordinarias. Él tuvo una oportunidad y solo una vida para aprovechar esa oportunidad. Mira lo que te estoy diciendo. Hay momentos en los que uno quisiera tener una vida de borrador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si me equivoco, entonces corrijo y vuelvo a pasar a limpio. No sé en los tiempos de la escuela de usted, pero en mis tiempos de escuela uno tomaba nota en borrador y luego pasaba limpio porque te daba el tiempo. Y a veces quisiéramos vivir la vida en borrador para luego corregir los errores.
Pero no funciona así. Por esa razón, como alguien dijo, tenemos que aprender a vivir la vida a limpio. Y aquí estaba Salomón desafiado a vivir constantemente, consciente de algo que tenía por delante. Él tenía el reto de construir un templo para Dios. No fue él quien inició esa idea. Usted recuerda, fue David, el padre de Salomón, quien quiso construir una casa para Dios. Y Dios le dijo: mira, David, la verdad, yo sé que me amas, yo te amo, pero hay mucho que resolver en tu vida. Y hay cosas que van más allá de tu vida. Así que, ¿qué tal si preparas todo y tu hijo cumple ese reto, cumple ese sueño? Y ahora está Salomón experimentando la oportunidad de su vida, de hacer algo que está en el corazón de Dios, pero que no nace en él, sino que lo hereda y tiene que desafiarse a lograrlo. No es tarea fácil. ¿Recuerdan en la serie que terminamos? Las promesas y los propósitos de Dios van por generaciones, y aquí lo vemos. Ahora Salomón tiene un reto. Y Segunda de Crónicas, me encanta la sutileza con la que nos da pautas cómo Dios hace las cosas. En Segunda de Crónicas quiero animarte, voy a simplemente ponerte así como quien dice en la orilla de la playa para que veas. En el capítulo 2, verso 1, dice: Salomón, ¿qué? Decidió. Quiero que hagas una pausa ahí. Todo empieza con las decisiones que tomas. Todo empieza con las decisiones que tomas. Luego en el capítulo 3, y voy a regresar a eso, en el capítulo 3 dice: Salomón comenzó. ¿De qué te sirve decidir si no pones por obra lo que decides? Si decides, entonces inicia, comienza. Capítulo 4, verso 1, Salomón también hizo. Me encanta esto, porque aunque la Biblia no fue escrita así en secciones, fue todo un manuscrito, la verdad es que quienes la distribuyeron lo hicieron para nuestra comprensión. Y aquí encontramos que Salomón decidió, Salomón empezó, Salomón hizo. Capítulo 5 dice: así que terminó Salomón. ¿Por qué hay cosas que empezamos y nunca terminamos? ¿Se han dado cuenta? Hay cosas que damos inicio pero no terminamos. Y en el capítulo número 6 dice: Salomón también oró. Puedes abrir tu Biblia y te darás cuenta que cada capítulo inicia de esta manera: decidió, comenzó, hizo, terminó y consagró. Si Dios lo permite, quiero trabajar estas semanas con estas palabras. La manera de Dios nos desafía a tomar decisiones, y ahí es donde quiero empezar el día de hoy. La vida está llena de decisiones. Tú decidiste hoy. ¿Era más rico irse a la playa y comerse un pescado frito frente al mar, o venir a la iglesia? Tú decidiste eso. Tú decidiste, porque la vida está llena de decisiones. Todo el mundo es consecuencia y se maneja por las decisiones que tomamos. El mundo económico, político, social, religioso, cultural. Las decisiones que tomaron un día se hacen evidentes hoy. Las decisiones que se tomaron en un día se hacen evidentes hoy. Y las decisiones que tomemos hoy se van a hacer evidentes sus consecuencias el día de mañana. Esto ocurre no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Todo está determinado por las decisiones que tomamos. ¿Recuerdas? Adán y Eva estaban en el huerto y lo único que tenían era que tenían que tomar una sola decisión. Era más fácil comer o no comer. Ahora es más difícil. Tú quieres un café y vas, tú sabes, vas abajo y tomas y dices: quiero un café, y te preguntan: ¿lo quieres frío o caliente? Caliente. Ok, ¿lo quieres en tamaño mediano o grande? Grande. ¿Lo quieres con crema o sin crema? ¿Lo quieres con leche regular o descremada? ¿Lo quieres con azúcar o...? ¿Me explico?
Es más complejo tomar decisiones ahora. Ellos tenían una simple decisión: comes o no comes. Pero debido a la desobediencia se complicaron las decisiones en la vida. Y entonces estamos desafiados a tomar decisiones. Todo lo que afecta a tu vida y la de aquellos que te rodean es el producto de las decisiones que en algún momento se tomaron. Ahora te voy a decir algo. Tomar decisiones no es tarea fácil, porque si fuera fácil todo el mundo tomaría decisiones, ¿cierto? Pero no se puede tomar decisiones. Ahora, más allá de eso, tomar buenas decisiones es más difícil. ¿Por qué? Porque si fuese fácil tomar buenas decisiones, ¿qué haría la gente? Si la gente tomaría buenas decisiones, no estaría en conflicto constante. Todo lo contrario, disfrutaría el beneficio de las decisiones que tomaron. Pero ese es el reto. Y aquí está Salomón decidiendo: ¿qué hago? Dios me pide un reto, que yo lo cumpla. ¿Lo voy o no a cumplir? ¿Lo voy o no a desarrollar? Pero la verdad es esta: tú también tienes que tomar tus decisiones. Dios tiene un plan para ti. La pregunta es si tú lo quieres vivir o no. Las decisiones que tienen que ver con tu voluntad son aquellas que tú eliges. Por ejemplo, David eligió a Betsabé. Fue su decisión. Y ahí estuvieron las consecuencias. Saúl decidió hacer un sacrificio cuando el pastor le dijo: espérate hasta que yo llegue. No quiso esperar, fue su decisión. Elí, el sacerdote, decidió tolerar a sus hijos, las malas conductas de sus hijos, pero fue su decisión. Y vinieron las consecuencias. Ananías decidió tentar al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento cuando quiso impresionar a los líderes de la iglesia con su mega ofrenda, diciendo: esto es todo. Y el Señor le dice: no era necesario que engañes. Y estuvieron las consecuencias. Jacob decidió engañar a su padre, a su propio padre, para quedarse con la bendición. Caín decidió matar a su hermano. Pedro decidió ser autosuficiente. ¿Sabes qué? Este es el detalle. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y las decisiones tienen efectos. Hay decisiones, malas decisiones, donde necesitamos arrepentirnos, porque el arrepentimiento es la clave de retorno. A veces sin arrepentimiento no podemos retornar al camino. Hay que retornar al camino del propósito, y a eso es lo que llamamos arrepentimiento, cuando cambio mi manera de pensar. Yo crecí con un pastor que me decía: Francisco, si no decides hacer algo respecto a eso, el no decidir es una decisión. Porque a veces postergamos. El no decidir es una decisión. Y Salomón tiene que decidir. No tiene que postergar, aunque puede postergar, pero tiene que decidir. ¿Y sabes qué? Tomar decisiones firmes. Estas decisiones que no tienen doble ánimo, que se sostienen, que no tienen fluctuaciones, es posible solo si tenemos convicciones profundas. La razón por la que cambiamos de parecer al tomar decisiones es porque nuestras convicciones no son profundas. ¿Sabes? Las decisiones que tienen convicciones profundas son las que nos sostienen en el camino. Tú decidiste ser fiel al Señor. Y aunque el tiempo pasa, tu fe sigue creciendo, porque hay una convicción en ti que, aunque los tiempos son adversos, te mantiene fiel al Señor. Cada decisión implica un compromiso genuino que es sostenido por tus acciones. Yo crecí escuchando esta frase: el papel aguanta todo. ¿Alguien escuchó eso? Firmas un contrato, pero lo puedes simplemente romper el papel aguanta. Eso ocurre en los negocios, ocurre en los matrimonios, ocurre en los contextos donde nos comprometemos. El papel aguanta todo, pero realmente son las acciones las que evidencian, las que respaldan que las decisiones que tomamos, los compromisos que hicimos son reales. Y si tú decides, como Salomón, vivir el sueño de Dios, déjame decirte, es un compromiso que implicará cambios y desafíos que no son fáciles de vivir.
no son fáciles de vivir. Y quiero hablarte de tres. Sé que puedo hablarte de varios, pero quiero hablarte de tres desafíos con los que tuvo que lidiar Salomón. Salomón, cuando aceptó el reto de construir el templo, el proyecto de su vida, construyó un templo que trasciende la historia, porque la gente habla de la hermosura del templo de Salomón. Cuando decide realmente dedicar su vida a ese proyecto, él tiene que tomar decisiones y tiene que lidiar con algunas cosas. Por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo número 2. Vuelvo a Segunda de Crónicas. Mira, Salomón, ¿qué hizo? Decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real. ¿Para quién? Para sí mismo. Salomón toma la decisión. Pero escúchame, el orden de las cosas no es aleatorio. No es un orden circunstancial. No es un orden que depende de las emociones del momento. No, el orden que Salomón dice cómo va a hacer las cosas responde a una convicción profunda que él entiende lo que va primero y lo que va después. Pero en la vida y en la práctica queremos honrar a Dios, pero no en el orden de Dios, porque no tenemos las prioridades que Dios establece, sino nuestras propias prioridades. Pero si tú decides vivir para el proyecto de Dios, el que Él te invita a vivir, el propósito que Él te invita a vivir, una de las cosas en las que te vas a sentir confrontado es el orden de prioridades. Es el orden de prioridades. Y aquí está Salomón diciendo: construiré el templo de Dios, luego construiré mi casa, mi palacio. Y ese orden no es simplemente ocasional, es producto de una reflexión. Ahora, quiero que prestes atención a esto. David, el padre de Salomón, amaba a Dios. Y David amaba a Dios con todo el corazón, al punto que Dios mismo dice: Él es el amado mío. Él es alguien en quien yo realmente me complazco. Y a pesar de todo, la Biblia sigue usando a David como el referente del mejor rey de Israel, a pesar de sus fracasos. Porque Dios conocía el corazón de David y su deseo de amar, de servir. Y ahí estaba David en toda su imperfección, priorizando a Dios. Y Salomón creció viendo eso. Entonces ahora Salomón decide poner a Dios por delante, no simplemente porque Dios se le aparece, obviamente se le aparece, pero él creció viendo a su padre cómo ponía a Dios por delante. No siempre, escúchame, David fue perfecto, pero aprendió a vivir de esa manera. Y aquí está Salomón. Y Salomón no siempre vivió con esa prioridad. Usted sabe, se pierde en el camino. Y una de las cosas que pasa cuando nos perdemos en el camino es que el tiempo pasa. Y el tiempo se va y no regresa. El hijo de Salomón no vivió viendo ese ejemplo. Por eso cuando quedó como rey, tomó decisiones equivocadas. Y todo lo que su abuelo David y su padre Salomón habían construido, el nieto lo destruye. ¿Por qué? Porque en algún punto del camino, este nieto no fue parte de la prioridad del padre. Recuerda que Salomón se desvió en algún momento por sus placeres, por sus prejuicios. Y se desvió y dejó de formar porque no fue la prioridad. Y cuando estaba en medio de eso, su hijo creció. Y cuando las prioridades se pierden, el tiempo también se va. Y a veces queremos recuperarlo, pero el tiempo no nos da la oportunidad de recuperarlo. Por esa razón te decía, aprendamos a vivir al limpio. Aprendamos a vivir intencionalmente. Para definir las prioridades necesitas comenzar conectándote con el propósito. Dios, ¿qué esperas de mí? Salomón en este punto dijo: ok, Dios espera que yo construya un templo. Voy a dedicar mi vida, mi tiempo, mis fuerzas a esa construcción, a ese proyecto. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que seas un hombre, una mujer que educa a tus hijos. Está bien, acéptalo. Es un gran reto. Es un gran reto. Pero eso implica que debes establecer prioridades.
Cuando tú entiendes ese propósito y te dedicas a ello, las decisiones del día a día son mucho más fáciles de tomar. ¿Sabes por qué? Porque se alinean al propósito. Porque se alinean al plan de Dios. Entonces tú dices, ok, entiendo dónde tiene que ir mi tiempo, dónde tiene que ir mi fuerza, mis recursos, porque sé lo que Dios está esperando de mí. ¿Sabes? María. Parece simple lo que Dios le pide a María. María, quiero que eduques a mi hijo. Es Dios hecho hombre. Tarea sencilla. No es tan sencilla. Pero ella acepta el reto. Y establece prioridades. Y ella inculca a Jesús desde muy pequeño cómo buscar a Dios, cómo servir al Señor, al Padre, cómo se vive la cultura. Le enseña, lo forma. María decidió enfocarse en esos años de vida en la formación de Jesús, el Dios hecho hombre, el que vino a cambiar la historia y sigue siendo piedra de tropiezo para muchos que no confían en Él. Pablo, cuando tiene ese encuentro con Dios, Dios le cambia el propósito y sus prioridades cambian. Entonces ahora, en lugar de perseguir a la iglesia, decide ser el que extiende el mensaje de la iglesia por todo el mundo conocido. ¿Y sabes qué? Quiero desafiarte a pensar en cuáles son tus prioridades. Porque si vives el plan de Dios, vas a ser confrontado con tus prioridades. Quiero dejar contigo 3 preguntas. Todo lo que haces hoy, día tras día, quiero que desafiarte a pensar en ello. Todo lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces día tras día? ¿Es parte del plan? ¿Sí o no? No lo sé, solo tú lo sabes. Segunda pregunta, ¿dónde irá todo lo que estás haciendo hoy? ¿Dónde irá cuando tú ya no estés? Esta es una pregunta que vale la pena plantearse. Ok, yo estoy haciendo esto día tras día, pero cuando yo no esté, ¿a dónde se irá todo esto? Si es parte del plan de Dios y lo conecté al propósito de Dios, entonces mis prioridades y mis decisiones tendrán sentido, y cuando yo no esté van a sobrevivir porque responden al interés de Dios, a la agenda de Dios. Pero si no responden a eso, ¿dónde irán? Por esa razón es que todo lo que David construyó se mantuvo con Salomón. Pero cuando Salomón perdió sus prioridades, no en el momento de construir, pero cuando perdió sus prioridades en esos otros roles, su hijo echó a perder todo. ¿Dónde irá todo lo que estás construyendo cuando tú ya no estés? Y tercera pregunta, ¿en qué forma Dios está siendo honrado ahora y en el futuro por medio de lo que tú estás haciendo hoy con tu tiempo, tus recursos y tu propia vida? Tomar decisiones te va a confrontar con tus prioridades. Te dejo esas preguntas para que evalúes. Segunda cosa que te va a desafiar: si decides vivir en el plan y el propósito de Dios, vas a ser desafiado respecto a las personas. Vas a ser desafiado respecto a la gente. No todos los que alguna vez estuvieron contigo siempre estarán. Uno quisiera decir, todos los que empezaron conmigo están, pero la verdad no es así. Ni siquiera Jesús. Cuando Jesús marcó el reto de vivir como discípulo de Él, hay gente que le dio la espalda, y la Biblia dice, muchos dejaron de seguirlo. No todos los que empiezan contigo caminan a lo largo de tu vida a tu lado. Quisiera que sí, pero no siempre es así. Debemos aceptar que hay gente que en algún momento fue parte de nuestra vida, pero no necesariamente estará con nosotros toda la vida. Abraham tuvo que dejar su tierra, sus conocidos y a su propio sobrino Lot. Usted recuerda, Abraham tuvo que tomar decisiones de desprenderse de gente que no sumaba al plan y al propósito. Pablo nos sugiere dejar malas conversaciones porque pueden, de alguna manera, nuestras buenas costumbres ser influenciadas.
Pablo dice, hay gente que no te está ayudando a caminar, a enfocarte. Hay conversaciones que estás teniendo que no te están alineando y tienes que dejarlas. Y si tú eliges el propósito de Dios, el plan de Dios, el reto de Dios, y quieres vivir para ello, construir la gran tarea que Dios te da, debes aceptar que hay momentos donde hay que lidiar con gente, desprenderte de gente. Jesús dijo, no se puede caminar en yugo desigual. Él dijo, ¿cómo van a caminar juntos si no se ponen de acuerdo? No hay forma de avanzar. Si quieres realmente avanzar en la vida, vas a tener que encontrar gente con quien tengas acuerdo en el plan de Dios. Y esto es parte del reto. Entonces, hay momentos donde este desafío me obliga a distanciarme de personas, pero también a abrazar a otras personas. Salomón, cuando tú lo lees, él dice, decidió construir un templo. Y él ve en medio de su gente, él dice, no tengo toda la gente para poder hacerlo. Entonces él toca la puerta de otras personas y les dice, tú tienes madera, tú tienes lo que necesito, tienes el talento que yo estoy requiriendo para este gran reto que Dios me ha pedido. Él no se dejó llevar por el complejo de la autosuficiencia. Él reconoció que necesitaba gente y tuvo brazos abiertos para abrazar a nuevas personas, aquellas personas que traerían una suma a su avance, aquellas personas que Dios mismo traería con la intención de avanzar en el plan. Salomón debió ampliar su círculo de relaciones. Él debió estar abierto. ¿Sabes? Y aquí es donde necesitamos aprender. Necesito discernir, porque el no saber cómo conectarme con gente y cómo desconectarme de gente puede causarme un gran dolor de cabeza. Y ejemplos hay muchos en la Biblia. Salomón supo abrazar a unos para construir el templo, pero no supo despojarse de otros que lo alejaron del plan. Y en ese distanciamiento del plan perdió a sus hijos. Por esa razón su hijo no supo seguir con buenas decisiones en la vida. Entonces nosotros tenemos que aceptar que en el camino van a aparecer personas, por ejemplo, gente positiva y gente negativa. Gente que está enfocada en la solución y gente que se queja por todo y solo ve el problema. En el camino vas a tener que entender que hay gente que va quedándose atrás porque se va relegando mientras tú estás avanzando y ya no pueden caminar al ritmo porque no caminan en acuerdo. Hay momentos donde te tocará hacer una pausa porque son parte del proceso y tienes que animarlos y enseñarles a avanzar. Hay gente que se quedó atada a las formas del pasado. No, es que así lo hicimos siempre y tenemos que hacerlo así. Y esa gente se olvida que Dios hace nuevas todas las cosas. Hay gente con una actitud de, ese no es mi problema, ese no es mi caso. Y entonces, aunque dicen, estoy contigo, te dejan solo en el camino. Hay gente que también Dios te va a permitir relacionarte, que de alguna manera te van a impulsar, te van a dar una nueva perspectiva, van a darte una oportunidad de ver las cosas diferente. Hay gente con la cual puedes ser transparente. Puedes abrir el corazón. No te juzgarán, pero te van a alinear. Hay gente que puede y de hecho va a celebrar tu éxito en lugar de sentir envidia de tus triunfos. Y tenemos que aprender a lidiar con eso. ¿Sabes? La vida está rodeada de gente. Y hay gente que tendrá que ser parte de tu contexto social. Vas a amarlos. Pero tienen que mantenerse en el contexto social. Pero hay quienes pueden introducirse en un círculo cercano porque son consejeros sabios. Y hay quienes pueden ir a un círculo mucho más íntimo. Y ojo, son muy pocos los que entran a ese círculo íntimo. Y uno debe aprender a discernir. Y si has de aceptar el reto de vivir en el plan de Dios, tienes que aprender a discernir eso. Deberás amar a todos, pero caminar con pocos. Amar a todos. Jesús amaba a todos, pero caminaba con los discípulos. Tendrás que aprender a amar a todos.
Salomón decía, camina con sabios y te harás sabio. Esa gente necesitamos. Pero júntate con necios y vas a estar en problema. Esa es la verdad. Quien fuera mi pastor por muchos años me dijo, tú necesitas 3 tipos de personas constantes en tu vida. Necesitas, número 1, mentores. Gente que de alguna manera en el camino va unos pasos adelante y tienen respuestas a preguntas que tú tienes. Mentores que te pueden ayudar a encontrar soluciones. Mentores que producto de la experiencia o del conocimiento van a sumar a tu propósito. Mentores de los cuales tú puedes beber según las áreas, porque no vas a encontrar mentores para todo. Tienes que en ocasiones enfocarte, ok, necesito mentores para ciertas áreas en mi vida. Y ese es el primer tipo de persona. El segundo tipo de personas que necesitas son colegas, coiguales, pares. Gente que camina contigo en una etapa donde entiende tus propias dificultades. Gente que puede crear empatía porque sabe con qué estás batallando en algún momento o sabe cómo estás lidiando con cosas. Son pares. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice mejor son 2 que 1, porque si uno cae el otro lo levanta. Estamos juntos en esto. Esto es lo hermoso de ser comunidad, de estar en contacto constantemente. Y el tercer grupo son los discípulos. Gente a la que estás dejando algo. El problema es este. Me gusta ser de los que recibo, pero no quiero ser de los que da. Entonces todo lo bueno que Dios te da se muere contigo y te lo llevas a la tumba y eso muere ahí, y la verdad es que no es así. Necesitamos estos 3 tipos de personas. Necesitamos mentores que nos estén constantemente dando de lo que Dios les ha dado. Necesitamos colegas con quienes compartimos y necesitamos discípulos a quienes entregamos. Somos un río a través del cual fluye. El cual fluye. Y te dejo 3 preguntas. Si aceptas el reto de vivir el plan de Dios, vas a tener que lidiar con la gente de tu vida el día de hoy. Y vas a tener que preguntarte, Dios, ¿a quién necesitas en tu vida para sostenerte en ese plan? No hay autosuficiencia en la iglesia, no. Nos necesitamos unos a otros. Y ambos necesitamos de Dios. Yo soy un pastor. Y créanlo o no, yo necesito a mi pastor en mi vida. Yo lo necesito. Entonces todas las semanas estoy tratando de sacar un espacio y compartir con él, porque yo necesito ser pastoreado. Es mi necesidad. Si quiero avanzar en el reto que Dios me está dando, necesito a mi pastor, necesito mentores. Conocieron a Roberto algunos en el taller de las semanas anteriores. Él se ha convertido en un gran consejero. Necesito gente en mi vida. Pero la segunda pregunta es, ¿a quién debes distanciar hoy de tu vida? ¿Quién te está generando un estancamiento en el plan y el propósito de Dios? ¿Quién está haciendo una influencia que en lugar de empujarte e impulsarte, te está retrayendo? ¿A quién tienes que distanciar de tu vida? Y yo sé que más de uno está mirando a su esposa o a su esposa, ¿ya viste? No uses eso como excusa, porque esa no es la agenda de Dios. De una te voy diciendo. Le está diciendo, ya viste, Dios quiere que... No. Entonces ahí te pregunto la tercera pregunta es, ¿con quién debes reconciliarte? Porque es parte del propósito de Dios. Pero como no estás en acuerdo, no estás avanzando en ese plan. ¿Con quién debes reconciliarte? ¿Con quién tienes que volver a construir lo que de alguna manera se ha fragmentado? Aceptar el reto de Dios implica ser confrontado con las prioridades, pero también con la gente. Tercera y última cosa es que si aceptas el plan de Dios y dices, ok, Señor, me das una tarea, la voy a cumplir, cualquiera sea la tarea.
seas el padre o la madre de el próximo inventor, el próximo empresario, el próximo predicador, tú no sabes hasta dónde Dios los lleve, pero sea lo que sea, el tercer reto al que vas a tener que ser enfrentado tiene que ver con el dolor. ¿Sabes por qué hablo del dolor? Porque la vida cristiana, y aún la vida que no es cristiana, pero que entiende el secreto del éxito, sabe que hay un dolor, porque es parte del precio que uno paga para lograr cosas. Aquí está Salomón, quiero leértelo. En el capítulo 2, verso 3, él dice, ok, decido construir el templo, voy a dedicarme a ese proyecto, es el plan de Dios, voy a dedicar mi vida a eso, mi tiempo, mis fuerzas, mis recursos, pero ya veo, no tengo todo, así que voy a involucrar gente que me puede aportar. Y mire lo que dice en el verso 3, envíame troncos, está hablando, está conectándose, y dice, envíame troncos de cedro, como lo hiciste con mi padre David, cuando él construía su palacio. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Será un lugar apartado para quemar incienso aromático. Todo esto es parte de la descripción. Él es consciente, es un gran proyecto. Quiero construir un gran proyecto, pero no lo tengo todo, así que estoy pidiendo apoyo. Y luego dice en el verso 5, ¿sabes qué? Este tendrá que ser un templo magnífico. Me gusta eso. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses. Nuestro Dios es grande, merece lo mejor. Por eso va primero el templo a Él, luego mi casa. Por eso estoy entendiendo que las relaciones son parte de. Verso 7, envíame entonces maestro artesano que pueda trabajar en oro, plata, bronce, el hierro, así como telas y todo. Y dice, debe ser un experto grabador. Salomón está tocando la puerta. Él está tocando la puerta y dice, necesito los mejores materiales, necesito los mejores expertos. Reconozco que necesito todo eso. Envíame también del Líbano troncos de cedro, de ciprés, de sándalo rojo, porque sé que no hay nadie que se compare con tus hombres para cortar la madera del Líbano. Los mejores están allá, yo lo sé, los necesito, así que vengan, envíamelos. Verso número 9, se necesitará una enorme cantidad de madera, porque el templo que voy a construir será grande y magnífico. Salomón está entendiendo la dimensión de su proyecto. Y verso 10, mira lo que dice. Para quienes corten la madera. Solamente para quienes cortan la madera, entiendo, es la mejor gente. Enviaré como pago, 4.400.000 kilos de trigo molido. 4.400.000, piensa en eso. Y luego dice, 4.400.000 kilos de cebada. También voy a enviar 440.000 litros de vino. Y 440.000 litros de aceite de oliva. Pregunto, ¿cuánta plata es esa? Bastante. Es tanta que ni siquiera logro entender cuánto es eso. Salomón sabía que su reto era grande y tenía que pagar un precio para poder lograrlo. Y te pregunto a ti, ¿qué estás dispuesto tú a pagar por lo que Dios te pide hacer? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a pagar por lo que Dios te pide hacer? Y no hablo de dinero, no hablo de dinero. Aunque quizás Dios a uno le hable de dinero, yo no te hablo de dinero. Te hablo del precio, te hablo del sacrificio, te hablo de la renuncia, te hablo de eso que te va a costar y lo valoras tanto que no lo quieres ceder, pero Dios te dice, si vas a vivirlo y vas a alcanzarlo, vas a tener que pagar ese precio. El crecimiento, escúchame, implica dolor. Aquellos que van al gimnasio saben, he escuchado decir esto con mucha frecuencia, si no duele, no sirve. El dolor es parte del precio.
Y debemos entender que el crecimiento implica ampliar nuestro umbral de dolor. Nosotros vivimos en lo que muchos llaman una generación de cristal. Ay, no diga eso, pastor, que ya me estoy ofendiendo con lo que dice. Medio los toca, se quiebran. No saben lo que es el dolor. Y te digo un secreto. A veces esa generación de cristal se ve en la iglesia también. Porque la gente se ofende cuando la verdad lo confronta. Todos debemos entender que hay un dolor en la disciplina. Claro. Cuando estás motivado es fácil ser disciplinado. Pero cuando no estás motivado, la disciplina te sostiene, pero es un sacrificio. Aceptar el reto de Dios implica un dolor a la renuncia. Jesús renunció, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. ¿A qué estás dispuesto a renunciar tú? Hay un precio muy alto a la incomprensión. Nadie entiende por qué lo haces, pero fue Dios quien te lo dijo. Hay un dolor cuando pagas el precio del rechazo, el precio de la crítica, el precio de la soledad, porque aun cuando te dijeron estar a tu lado, huyeron. Si no, pregúntale a Jesús. No, estaré contigo, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Fue el primero en correr. ¿Me explico? Hay un precio que duele. El dolor de la perseverancia. Cuando Noé estaba construyendo hasta terminar el arca y la gente decía: estás loco. Oye, ¿cómo se te ocurre sostenerse? Es feriado, ¿para qué vas a hacer 2 horarios? Estás loco. Hay un dolor. Jesús dijo: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Sabes? Ese es un dolor muy alto. Negarme yo. No, ¿qué pasa? Ese es un dolor que pocos se atreven a vivir. Por eso muchos se conforman con ser simples asistentes a la iglesia y nunca se conviertan en verdaderos discípulos de Jesús. Es más cómodo venir y alimentarnos, tú sabes. El pastor es mi mentor. Pero yo dar, no, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a dar yo? O sea, esa generación de cristal a veces está metido aquí entre nosotros. A lo largo de los años, sobre todo en los últimos años, nos hemos topado con Katy con esta escena. Gente dice: uy, qué lindas sus hijas. Ustedes saben, como si toda la vida hubiera sido fáciles. Una de ellas, cuando todavía estaba en brazo, nos acercábamos a saludar a la gente, nos hacía berrinche para irnos. Nos alejábamos de la gente y se le calmaba todo. Nos volvimos a sacar a la gente, volvía a hacer berrinche. Eran difíciles. Una de ellas, un día le saqué la correa y le di. Pastor, le pegó. Bueno, con vara, como dice la Biblia, no con la mano. ¿Y sabe lo que me dijo? No me dolió. Caretuca. Hemos lidiado con el cinismo en la cara, mintiéndonos. Ustedes la ven así, pero hubo sacrificio. En los primeros años de formación de su vida, por ejemplo, Katy decidió postergar el ejercicio de su profesión
tenía su licenciatura, su carrera de psicóloga, su maestría en terapia familiar, pero su prioridad, aún a costo alto, fue enfocarse en las nenas. Hay dolor, porque mientras ves que otros avanzan y tienen éxito, tú, como estableces prioridades por lo que Dios te delega, tomas decisiones que te cuestan, pero Dios lo conoce, Dios lo ve. Dedicarnos a la iglesia ha sido un reto. Un día estaba en mi ejercicio de coach y estoy con un grupo de jefes de área. Y creamos un ambiente, no sé por qué, se creó un ambiente de reflexión, de introspección, algo muy hermoso, algo que a veces uno solo ve en la iglesia. Y ahí están como compungidos, producto de la confrontación sobre la responsabilidad, el compromiso. Y se crea un ambiente fenomenal. Y me sale el pastor y les digo, amén. Dejar esos ambientes para dedicarme y estar para ti ha sido parte del sacrificio, ha sido parte del reto. Hay quienes les duele mucho el dinero, por esa razón no son libres ni experimentan la plenitud de la generosidad. Más bienaventurado es dar que recibir, no que más bienaventurado. Estás loco, no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero como no lo dan, les cuesta, no lo experimentan. Hay quienes les duele el tiempo, por eso no conocen la plenitud de la satisfacción al dormir. Me acuesto con una sonrisa de viví plenamente el día de hoy y soy feliz con lo que hice, porque no saben lo que significa vivir para el propósito de Dios. Hay quienes les duele su comodidad, por esa razón no saben lo que es vivir en la plenitud del servicio a los demás. Quiero cerrar diciéndote dos preguntas. En cada punto te he regalado preguntas. En esta de aquí te quiero regalar, la primera pregunta es esta: ¿qué amas en tu vida hoy? Tanto que no puedes renunciar a ello porque lo pusiste por delante de Dios. ¿Qué amas en tu vida que no lo pones a Dios por delante de, sino que eso está por delante de Dios? Hay un precio que pagar. Y mira esto. No lo dije en la serie El justo vive por la fe, pero quiero que pienses en esto. Abraham era un hombre que construía altares, ¿sí recuerdan? Dios le hablaba del pacto, entonces Abraham construyó un altar, sacrificaba, presentaba delante de Dios su ofrenda, y siempre fue así, hasta que Dios le dio su hijo, la promesa. ¿Sabes? Cuando tú lees la Biblia, léelo, a partir del día que recibe la promesa, Abraham ya no construye altares. Mientras espera la promesa, construye el altar. Cuando recibe la promesa, deja de construir altar. Así somos. Así somos. ¿Y sabes lo que Dios le dice? Te voy a dar piola 1 año, 2 años, desde que nació Isaac. 16 años, no me paras bola. Ok, ahora te voy a pedir que vuelvas a construir un altar. ¿Y sabes lo que le pidió como ofrenda? Su hijo. Te lo di, pero lo pusiste por delante de mí. Y entonces Abraham se volvió a acordar de lo que era construir un altar. ¿Qué amas en tu vida que no puedes renunciar a ello y que está por delante de Dios? Y segunda y última pregunta. Puede ser que seas exitoso y celebro aquello, pero estás pagando un precio muy alto solo para terminar en la cima equivocada. ¿Qué estás hablando, pastor? Los que tienen éxito saben que el éxito nunca viene sin sacrificio. El único detalle es que a veces la escalera que subes, llena de sacrificios, te lleva a una cima equivocada, porque no responde al plan de Dios.
porque Dios no está presente en ello. Y entonces tienes un éxito vacío. Es diferente cuando subes la escalera del éxito, en el que Dios está siendo honrado, glorificado, donde estás tomando decisiones sobre tus prioridades, donde estás tomando decisiones correctas sobre la gente, donde estás pagando el precio sabiendo que al final Dios es quien sabe lo que pagas y la recompensa que viene. Y esto es lo último que te leo, porque esto es mío. Cuando soy débil, soy fuerte. No tiene sentido. Sí lo tiene, porque Él es quien me sostiene. Él es quien me renueva. Él es quien me fortalece. Él es quien me sana. Él es quien me acompaña y me guía. Él es quien me dice: no temas, estoy a tu lado, te sostengo con mi mano, te levanto y te llevo a nuevas alturas. Todo empieza con una decisión.